Hola amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría, nuevamente aquí con ustedes para iniciar un nuevo programa de esta serie. ¿Cómo te va, Paula? Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están los televidentes? Esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy en otro nuevo programa de este canal y del programa Un Encuentro con la Sabiduría. Paula, siguiendo un poco con la continuidad, ¿no es cierto?, de los temas, porque vamos a aclarar un poquito a los televidentes, dentro del conocimiento gnóstico, de los cursos que nosotros publicitamos a través de este programa, que se dictan, vamos a aprovechar, nosotros tenemos nuestra sede aquí en Tres Arroyos, en la calle Ascuénaga 158, donde pueden acercarse para consultar con relación a esos cursos libres y gratuitos de nuestra institución. Y decíamos que dentro de los temas que se desarrollan en ese curso que nosotros denominamos Primera Cámara, uno de los puntos que sigue, o podríamos decir que está dentro de esa continuidad de los temas que hemos ido hablando, es la máquina humana. Entonces muchas veces ese tema llama la atención porque dicen, ¿cómo máquina? ¿Pero qué máquina? ¿No es cierto? Así como que queda medio despectivo decirnos a nosotros mismos que somos una máquina. Claro. Pero yo te hago una pregunta, ¿por qué somos máquinas? Y sí, en realidad somos máquinas, porque, bueno, si bien es cierto que estamos hechos de carne y hueso, por otro lado, tenemos otro tipo de estructura que nosotros mismos la hacemos hacernos máquinas. Es decir, uno se levanta en la mañana y ya tiene todo definido, destinado. A tal hora me levanto, a tal hora me cepillo, a tal hora me doy un baño, a tal hora desayuno, a tal hora salgo, o sea, y todo es así. Estructurado. O sea, nunca nos salimos de aquel esquema, sino que, y si la gente ríe, yo río, si la gente llora, yo lloro. Entonces, vamos como en algo donde va la masa, ahí vamos nosotros haciendo como eso. Como si fuéramos marionetas. Como marionetas, exacto. Así que por eso es, de alguna manera, lo que nosotros decimos que somos máquinas. Verdaderamente, decir, una máquina es algo como si, ustedes imagínense un robot. Sí. Programado, es decir, con su programita y actúa de acuerdo a múltiples influencias. O sea, de acuerdo al botón que toquemos del control remoto que maneja ese robot, así más o menos nos manejamos nosotros. Y más o menos. Más o menos. Ahora, suponete, si hacemos una relación, ¿quién tocaría el botón que nos maneja a nosotros? Y bueno, en este caso estuvimos hablando en un programa anterior de lo que era la personalidad, la esencia y el ego. Y yo creo que cabe resaltarlo porque en este caso tendríamos que darnos cuenta si quien pulsa ese botón es el ego. Porque viste que por ahí nosotros no somos auténticos, sino que, bueno, si quiero hacer tal cosa, o sea, siempre estamos como queriendo hacer algo, pero por un impulso del ego, o sea, porque por capricho, por necedad a veces. O sea, no tenemos como bien definido qué queremos ser por nosotros mismos, sino porque alguien dicta que es así, entonces eso es lo que quiero hacer. Claro, a mí se me ocurre algo, por ejemplo, un ejemplo, como para ilustrar un poquito de cómo actuamos mecánicamente. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que vamos manejando en la calle y se nos cruza alguien, ¿no es cierto? Y ahí instantáneamente nos sale la bronca y un montón de cosas que quizás hasta podemos llegar a insultar y no sé, hoy por hoy con tanta violencia, con tanta cosa, ¿no es cierto?, parar el coche y hacer cosas que después hasta nos arrepentimos. Claro. O sea, en ese momento actuamos... Sí, la reacción. Exacto, actuamos mecánicamente, pero vos fíjate, ¿qué nos impulsó eso? ¿Quién tocó el botón? La situación externa, que fue alguien que se nos cruzó, pero actuó en nosotros, tocó el botoncito que dice en nosotros ira, violencia, odio, y todo eso hizo que actuemos así. Y es como la comiquita, ¿vos viste? Bueno, los dibujitos, exacto, que dice intensamente, se llamaban los dibujitos, donde salían un muñequito que era la ira, otro muñequito que era la flojera,
y el miedo, entonces por ahí el que tocaba el botón, entonces la niña hacía la reacción, sí, tal cual. Entonces esa es la explicación del por qué nosotros en esa conferencia decimos que somos máquinas humanas. Ahora bien, como toda máquina, es decir, y de hecho nosotros, más allá de que somos una máquina, por el hecho de decir que actuamos mecánicamente en muchos momentos de nuestro día, también es cierto que somos una máquina más perfecta. Claro. Porque verdaderamente es casi imposible, por más robots que hagan y que fabriquen, igualar a un ser humano, ¿no es cierto? Obviamente. Ahora, como toda máquina, nosotros necesitamos también un combustible. Como el auto necesita su combustible, ¿no es cierto? Para poder moverse, y obviamente si ese combustible es de buena calidad, mejor, funciona mejor. Nosotros también necesitamos nuestro combustible, que dentro del conocimiento o dentro de la sabiduría sabemos que lo podemos denominar energías o fuerzas, energías de ese combustible que nos permite a nosotros desenvolvernos en nuestra vida. Dentro del conocimiento gnóstico decimos que tenemos 5 centros de la máquina humana. Exacto, sí. Y bueno, y empezando a nombrar los centros de la máquina humana, pudiéramos comenzar de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Bueno, de arriba hacia abajo, entonces tendríamos primero que nada el centro intelectual, ¿verdad? El centro del intelecto, que bueno, y obviamente todos lo conocemos porque es el centro pensante. Claro, exacto. Es aquel como que está todo el tiempo en movimiento, en ejecución, como activo. Bueno, todos los centros están activos, exacto, realmente, pero es uno de los centros que hace que ocurran ciertas reacciones. ¿Ves? Exacto, es decir, la otra vez hablábamos con César el poder de la mente, ¿no es cierto? Sí. Y la ley de atracción. Y todo lo que tenga que ver con los movimientos de nuestro cerebro, del pensamiento, del intelecto, de alguna manera usa una fuente de energía, fuente de combustible que tiene que ver con el centro intelectual dentro de nosotros. Es decir, gasta energía del centro intelectual. Sí. Nosotros tenemos distintas energías, de esos 5 que decíamos, y el primero que es intelectual, o sea, toda la actividad intelectual que tengamos, llámese estudiar, leer, pensar, mueve, gasta un determinado tipo de energía que pertenece al centro intelectual. Sí, exacto, y que es un centro que lo utilizamos para todo. Exacto. Para todo, porque todo parte de ahí, ¿no es cierto? Todo parte, sí, mucho parte de nuestro... Sí, mucho. Ahora bien, yo te pregunto una cosa, y me la pregunto a mí misma. Si toda la actividad intelectual gasta esa energía, o sea, toda la actividad de nuestro centro intelectual usa esa energía, toda actividad que nosotros le pongamos a esa, todo movimiento que le pongamos a ese centro intelectual gasta esa energía, una persona que está constantemente en una actividad que le implique utilizar mucho su cerebro, el estudio, es decir, eso con mucho, no esfuerzo, sino que mucha constancia, mucho tiempo dedicado a eso, sí, obviamente debe sufrir algún tipo de desgaste de esa energía. Claro, porque nosotros decimos que, bueno, tenemos 5 centros y los vamos a nombrar, pero así como vos dijiste que tenemos un alimento, ese alimento obviamente va a alimentar esos 5 centros. Ajá. O sea, cada centro tiene como su medida. Claro, ¿viste? Exacto. La medida que le dan a cada centro para alimentarse. Si desgastamos muchísimo lo que es el centro intelectual, entonces ahí estamos, o sea, como desequilibrando. Claro, el es un desequilibrio, exactamente, un desequilibrio cósmico que estamos haciendo con nuestros valores, vitales, con nuestras energías. Y la gente por ahí no sabe, no comprende que nosotros debemos hacer un uso equilibrado de nuestras energías. Entonces, nosotros debemos hacer un uso equilibrado de la actividad intelectual, por ejemplo. Fíjate vos, época de estudiante. Nosotros por ahí teníamos que rendir un examen. Y nos poníamos a estudiar, y capaz que estábamos toda la noche estudiando. Sí. ¿Cuánto nos quedaba? ¿Cuánto tiempo aprovechamos de esas horas que le poníamos? Muy poquito, porque se va produciendo un desgaste. Sí, hasta sobresatura Exactamente. lo que es
el intelecto, porque llega un momento en que ya no entra No más. ningún tipo de información, entonces No más. queda la persona como Exactamente. aturdida. Entonces es importante, y nosotros vamos a ir desarrollando las actividades de los otros 4 centros que todavía nos quedan, pero entender que nosotros tenemos que ser personas que vivamos en nuestra vida y utilicemos nuestras energías en forma equilibrada. No abusar, pero tampoco no usar. Exacto, tampoco es que no vamos a usarlo porque bueno, como me dijeron que se gasta la energía, mejor no pienso. No, porque se hace un desequilibrio tanto, claro, se hace un desequilibrio tanto abusando como no usando. Claro, ¿Mm? claro. Como dicen cuando uno va a un gimnasio o cuando músculo que no se usa se atrofia. Se atrofia, claro, así es. Entonces, pero obviamente un músculo que se le imprime un esfuerzo mayor, también se atrofia, también se desgasta. Claro, entonces ahí es el equilibrio que se desgarra, exactamente. Sí. El otro centro, yendo como decir, de arriba hacia abajo, vemos que ¿por qué de arriba para abajo? Nos van a decir las personas van a preguntar por qué de arriba. Porque en las imágenes que vamos a pasar ustedes van a ver que cada centro de la máquina humana tiene un lugar, podríamos decir, primordial, donde ejerce su fuerza. El centro intelectual obviamente está en nuestra cabeza. El centro motor, que es el centro del movimiento, que es lo que vamos a hablar ahora, está al terminar nuestra columna vertebral, nuestra cervical, podría decir. Exacto, sí, la cervical es. Ese es el lugar, podríamos decir, primordial donde se manejan las energías, pero obviamente en todo nuestro cuerpo, las energías del centro motor. Del centro motor, sí. ¿Qué es? Bueno, el centro motor es aquel que ejecuta los movimientos. Porque todo está dado a través, en nuestra máquina humana, en nuestro cuerpo está dado a través de ciertas señales y nervios que vienen todos conectados. Ese centro motor es el que le da a cada una de las extremidades y a cada uno de los centros nerviosos del cuerpo aquella movilidad. O sea, es el que permite que uno pueda hacer todo tipo de movimientos. Entonces nuestro cuerpo tiene, o sea, nuestra máquina humana tiene un centro energético, un tanque de combustible que maneja la energía y el combustible que utiliza nuestro movimiento, nuestra actividad física, todo lo que tenga que ver con el movimiento de nuestro cuerpo tiene que ver con el centro motor. Y obviamente, también, al mismo que el intelectual, el abuso o el no uso producen desequilibrio. Claro. Y traen sus complicaciones, volviendo al tema de por qué el desequilibrio puede producir complicaciones. Fíjate que una persona que desequilibre o que abuse del centro intelectual puede tener consecuencias a nivel mental, ¿no es cierto? Sí. Consecuencias en su vida, en enfermedades de tipo mental. Sí. Y eso es un problema también que se ve en el físico. Una persona que desgasta las energías del centro motor puede verse afectada en su vida con situaciones relacionadas a enfermedades de tipo física, ¿no es cierto? Sí, sí, por ejemplo, eso lo vemos mucho con lo que son los grandes atletas, todos los deportistas que han sido grandes en su momento, que tienen, como quien dice, van en una curva, en una subida, donde tienen el máximo esplendor a cierta edad, pero le hicieron tanto esfuerzo a ese cuerpo que ya después viene una caída muy fuerte, donde por ejemplo vemos futbolistas que en su momento fueron unas estrellas y ahora están casi inválidos, que no pueden ni caminar porque realmente le dieron demasiado esfuerzo, sobre esfuerzo a ese músculo, a esa parte física que afectó. Vos fíjate que también me hace acordar mucho, es decir, a las personas que, obviamente, porque sus actividades las ha llevado en la época en la que trabajaban en el campo, con mucho esfuerzo, con mucha, cuando eran jóvenes, que uno cuando es joven tiene toda la vitalidad, toda la fuerza, entonces las ganas, y le ponen a ti toda tu fuerza y qué sé yo, hacer esfuerzos que son demasiados para el cuerpo. A la larga, cuando ya llegan a una determinada edad, ven como resultado problemas en las rodillas, problemas en la cintura, hernias, tal vez por ese esfuerzo, huesos, problemas de huesos. Y eso lamentablemente tiene que ver con eso, con que uno no toma conciencia del equilibrio que tiene que tener en la vida
en todas y el las cuidado, situaciones. Y el cuidado. Pero vos fíjate que estamos hablando de un exceso del movimiento, pero también tenemos que ver que lo opuesto sería, en el caso del sedentarismo, también las complicaciones que eso trae, ¿no es cierto? Claro, una persona que no hace al menos alguna actividad física, aunque sea de vez en cuando, también se le atrofian sus partes. Viste que por ahí una persona que no camine mucho y después hasta le cuesta arrodillarse, le cuesta caminar el día que tenga que hacerlo, por alguna necesidad. Entonces, vemos que todo tiene que ser un equilibrio. Donde hay que hacer el esfuerzo en equilibrar. Exactamente. Bueno, Paula, vamos a dejar, unos instantes, vamos a las publicidades y continuamos dentro de un ratito. Ya volvemos. Cursos de Gnosis, meditación, el despertar de la conciencia, estudios sobre la mente, las facultades superiores del hombre, cómo resolver problemas, misterios de la vida y de la muerte, universo en paralelos, Acuénaga 158. Impresos Eureka, imprenta en general, artículos de publicidad, regalos empresariales, serigrafía, encuadernaciones, agendas, tarjetas personales e invitaciones sociales, folletería. Avenida Rivadavia 344. Pizzería La Estrada, Colón 501. Acérquese a degustar nuestras pizzas, calzones, empanadas o haga su pedido al 42 71 17. Multiservicios Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. RH, repuestos y herramientas, todo en refrigeración, industrial, comercial y doméstica. Lucio B. López 1277, teléfono 02983 522 363. Bueno amigos, nuevamente aquí con ustedes y vamos a seguir, Paula, con el tema. Vamos a seguir. Nos quedaban 3 centros más de esos 5. Que en realidad hay 7, pero bueno, no nos vamos a extender porque no vamos a llegar. Después en otro programa vamos a seguir hablando de esos otros centros superiores. Pero vamos al centro emocional. O sea, todas nuestras emociones, todos los aspectos relacionados a nuestra vida, desde el punto de vista de las emociones que se mueven en nosotros, están manejadas por energías del centro emocional. Como por ejemplo... Así es. Y por ejemplo, alguien llega y te da una noticia, lo primero que uno hace es sentir como algo acá en el estómago, donde uno dice, si te dan una mala noticia, o por ejemplo, te da una buena noticia y tú, y saltas, brincas y haces escándalo, ¿viste? Sí. O sea, son todas esas reacciones que a veces el cuerpo humano no es capaz de manejar. Claro, ¿viste? Claro. Sí. No, porque después que hacemos como algo exagerado, donde gastamos mucha energía, quedamos como agotados. Hay una persona que por ahí, el novio la llama y le dice, te dejo, ya, ¿no? Claro. Y llora, llega un momento en que ya esa persona no puede ni siquiera, dar un aliento porque, o sea, toda la energía lo que normalmente se llama estar bajoneada, estar caída, entristecida, o sea, porque vos fíjate que hay un aspecto interesante relacionado al centro emocional. Ahí se mueven, por ejemplo, como hablamos de emociones, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Claro, los dos aspectos. Claro, los dos aspectos. Ahí tenemos los dos aspectos, igual que los otros centros que vimos anteriormente. Sí. O sea, todo lo que tenga que ver con lo que maneja en nuestra vida, esas emociones, gasta energía del centro emocional. Entonces vos fíjate que hay algo interesante a tener en cuenta, que es que, como vos bien lo dijiste recién, cuando uno recibe una noticia tanto alegre como fea, triste, impacta directamente en nuestro plexo, en nuestro estómago, ¿no es cierto? Exacto. Porque decimos que allí está el lugar donde básicamente
es como ese punto. Punto donde están las energías del centro emocional, aunque se maneja en todo nuestro cuerpo. Como dijiste, igual, reacciona todo el cuerpo, pero es como la primera impresión que llega y entonces allí es donde como que se carga aquello, es lo primero que... Exactamente. Y entonces yo quería hacer una reflexión con relación a esto porque una cosa que desequilibra mucho el centro emocional es cuando una persona a veces, por ejemplo, en el caso de las damas, de las mujeres, que les gustan ver muchas películas o novelas y llorar, ¿no es cierto? Porque se identifican con los personajes de las novelas, de tal manera que les causa mucho daño porque capaz que están tan identificadas que están llorando. Y sufriendo, porque hay gente hasta que sufre y habla y le dice al televisor, mira, date cuenta, y esto, y bueno, claro. Y aunque no nos demos cuenta, eso nos produce mucho daño en nuestra vida, en nuestro físico, en nuestras energías. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo las damas tienen que tener cuidado porque son más débiles emocionalmente, ¿no es cierto? Sí, los varones son un poquito más fuertes en este aspecto, ya que por su misma naturaleza de hombres, tienen como esa parte más fortalecida, pudiera decirse. O sea, las mujeres somos un poquito más sentimentales, más lloronas, más sensibles. Entonces, todas aquellas emociones siempre como que la mujer es la que mayor reacciona con respecto a eso y la que mayor gasta energía en ese centro. Que si lo sabe utilizar correctamente, si sabe equilibrar eso, la mujer al ser más sensible, es decir, puede manejar muchas cosas que el hombre no puede manejar. ¿No es cierto? Sí. Por eso tiene toda esa posibilidad de brindar ese cariño, ese amor, ese afecto, que a veces de una manera más fácil que el hombre, ¿no es cierto? Que es más frío, más duro, es decir, por esa característica. Y bueno, yendo al otro centro de la máquina humana, podríamos decir que el otro centro de la máquina humana, ese tanque de combustible, tiene que ver con el centro instintivo. Se denomina centro instintivo, que maneja todos nuestros instintos. Sí, los bajos instintos y cualquier tipo de instinto que tiene el ser humano, porque como toda persona que biológicamente tiene ciertas necesidades en su cuerpo y lo manejan los instintos también. ¿Viste? Claro, porque todas las funciones de nuestros órganos, suponete el movimiento del corazón, del estómago, del hígado, nosotros no tenemos un control que podemos decir, bueno, ahora el corazón va a funcionar, o el hígado va a ser... No, eso es instintivamente, hay una energía, hay una fuerza, hay un tanque de combustible en nosotros que maneja esa parte instintiva. También están los instintos de conservación, los instintos maternales, todo eso que surge naturalmente, es decir, porque esa energía... Como una naturaleza propia del hombre. Exactamente. ¿Sí? Ahí nosotros no tenemos un aspecto que podríamos decir, bueno, abusamos o no abusamos del centro intelectual, del centro instintivo, perdón. Eso es más, se forma en forma natural. Pero sí tenemos que tener cuidado con lo que son las bajas pasiones, los bajos instintos y todo aquello que nos lleva realmente a desequilibrios muy dañinos para nosotros. Exactamente. Y ya para terminar con los 5 centros de la máquina humana y para después hacer un recuento para que aquellos televidentes que nos empezaron a ver en este momento, el último centro de energía que se desenvuelve en nosotros y que maneja una energía muy poderosa es el centro sexual. Así es. Porque maneja las energías sexuales, las energías de la reproducción, que no tiene que ver solamente con la actividad sexual, sino en nosotros existe reproducción celular, un montón de aspectos manejados por esa energía sexual, ¿no? Es así, fíjate que el alimento que uno consume, físicamente los alimentos, todos aquellos van haciendo su proceso, pero todos esos alimentos que se van convirtiendo en energía, ellos van llegando y depositándose en lo que es el centro sexual. Y el centro sexual de allí se distribuye a cada uno de los 4 centros siguientes en formas equilibradas para que los 5 centros se manejen de la mejor manera. Cuando uno por ahí
gasta, viste cuando hablábamos del centro intelectual, Sí. por ejemplo una persona que sea muy intelectual y gaste mucho su mente, entonces le está robando energía al centro sexual y, o sea, para que pueda tener aquella energía para seguir intelectual. haciendo, entonces ahí se hace un desequilibrio. Ujú. Y por eso es que de repente vemos personas, pueden ser impotentes, Ujú. en ese sentido, hablando de la parte de la sexualidad, Sí. porque desgastan mucho un centro, entonces dejan sin energía otro centro. Claro, claro. ¿Ves? Eso Entonces es es así. muy importante saber eso. Exactamente. Entender que el centro sexual, energéticamente hablando, como vos bien lo dijiste, es el que de alguna manera abastece todas las energías de nuestra máquina humana. ¿Sí? Entonces, la importancia de este centro, porque ya vamos a hablar en otras conferencias, aspectos relacionados al correcto uso de esas energías sexuales. Hoy por hoy, tan degradado el aspecto sexual en el ser humano, en el sentido de que, bueno, hoy se usa sexo para todo, Sí. ¿no es cierto? Para venderte un lápiz, usan el sexo, entonces no está lejos del entendimiento, del conocimiento de la gente, que la parte sexual, la energía sexual es la más poderosa de nosotros. Tal es así que nosotros podemos crear una vida con la energía sexual. Exacto. Entonces, es decir, si esa energía sexual es como una usina atómica, si nosotros podemos hasta crear una vida y podemos hacer un correcto uso de esa energía sexual, un sabio equilibrio, que eso implica mucho conocimiento, es decir, es muy importante. Claro, fíjate que, así como vos decís, si nosotros con el centro sexual creamos una vida, ¿qué no podemos crear dentro de nosotros mismos? Exactamente. Porque, o sea, podemos desarrollar infinidad de cosas dentro de nuestro interior que por ahí tal vez desconocemos, pero que cuando ya comenzamos los estudios gnósticos y tenemos luego otra percepción de lo que es nuestro interior, pues se nos abre un mundo de posibilidades y todo gracias al sabio uso de esa energía de la que estamos hablando. Exacto. Entonces, para redondear y para ya finalizar este programa del día de hoy, decíamos que tenemos entonces, somos una máquina humana, como hablábamos al principio, no en forma despectiva, sino saber que verdaderamente en nuestra vida actuamos la mayoría de las veces en forma inconsciente, mecánicamente, sin darnos cuenta del por qué hacemos tal o cual cosa, por eso decimos que somos máquinas. Pero esa máquina utiliza un combustible, una energía, y que está dividida en 5 centros, 5 tanques de combustible, podríamos decir, que uno es el centro intelectual, que tiene su centro de gravedad en nuestro intelecto, en nuestra cabeza. El otro es el centro motor, que tiene su centro de gravedad al final de nuestra columna, en nuestras cervicales. El otro es el centro emocional, que tiene su centro de gravedad en el plexo, ¿no es cierto? En nuestro estómago, podríamos decir. El otro es el centro instintivo, que tiene su lugar de radicación en el coxis, al final de nuestra columna. Y otro es el centro sexual, que tiene su centro básico, podríamos decir, de ubicación en nuestros órganos sexuales. Sin que quiera decir esto que las energías de estos centros están allí nada más, sino que están desarrolladas en toda nuestra máquina humana. El uso correcto y equilibrado de nuestro cuerpo físico, de esta máquina humana, hace que nosotros tengamos la posibilidad de alargar nuestra vida, de tener una vida plena, de tener una vida con salud, con armonía, con bienestar desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico, motor, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual y obviamente de la más poderosa de nosotros, que es la energía sexual. Sí. Y bueno, y haciendo un cierre, pues es tan importante conocer que tenemos esos 5 aspectos, esos 5 centros, en los que si nosotros sabemos equilibrarlos de la mejor manera, vamos a tener una vida mejor, vamos a tener salud, vamos a tener bienestar y un montón de aspectos que conllevan a que la persona tenga, como quien dice, un desarrollo equilibrado, tranquilo, sano, saludable, como debe ser. Exactamente. Bueno, Paula, nos estamos viendo en el próximo programa. Así es. Gracias por la participación, gracias a los amigos televidentes y nos vemos en el próximo programa de Gnosis TV, un encuentro para la sabiduría. Chau, chau.